Obrero, la realidad de nuestro país desde la perspectiva de la clase trabajadora puertorriqueña. Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa Mundo Obrero, transmitiendo en vivo desde la sede de la Unión General de Trabajadores. Les habla su amigo Weilín Castro en compañía de Rafael Santiago. Rafi, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Weilín, buenas tardes público Radio Escucha que nos sintoniza todos los miércoles a esta misma hora. Claro que sí, a toda aquella gente linda, toda esa gente de la matrícula VT y todo el que nos escucha todos los miércoles por aquí a las 5 por W y hace 7:40 AM, la original. También contamos con la presencia de nuestro presidente, don Manuel Perfecto Torres. Buenas tardes, don Manuel. Buenas tardes, Weilín, buenas tardes, Rafi, buenas tardes a todos los hermanos y hermanas jetistas y buenas tardes a todos los que conviven con nosotros en esta gran nación puertorriqueña. Claro que sí, y hoy, miércoles, señores, miércoles 15 de abril, todavía está a tiempo. Si no ha llevado su planilla, mire, pase por allí, por Hacienda o por los centros, diferentes centros que tienen en las diferentes partes de la ciudad. Bueno, y el mensaje positivo de hoy traigo dos, en vez de uno traigo dos. El primero lo dice: las manos que ayudan son más nobles que los labios que rezan, de Robert Iverson. Y el otro dice: la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive cada instante, cada momento de tu vida, antes que el telón baje y la obra termine sin aplauso. Y adivínenme de quién es ese pensamiento. De Charlie Chaplin. Mira para allá, ¿verdad? Así que recuerde, vive cada momento, ríe cada momento, celebra tus días, dile cuánto amas a tu ser querido. Y lo más importante, no permitas que tu obra de teatro, que tu vida, termine sin un aplauso. Bueno, y ahora vamos con nuestro presidente desde la presidencia, directamente desde la reunión en Fortaleza con el subsecretario de la Gobernación. Tenemos aquí con nosotros a don Manuel Perfecto Torres. Don Manuel, cuéntenos. Bueno, en el día de hoy, a una convocatoria que nos hiciera la Oficina de Asuntos Laborales, y lo están haciendo con otros sindicatos, comparecimos a una reunión con el subsecretario de la Gobernación, que es un puesto que ha estado ocupado bajo otras administraciones. En esta administración no se había llenado, de hace 4 meses nombraron un subsecretario de la Gobernación. Fue una reunión más bien de orden protocolar, donde nosotros le vamos a exponerle, ¿verdad?, los problemas que tiene la Unión en cada uno de los centros de trabajo. Pero antes de comenzar la exposición o el diálogo, nosotros le llevamos una declaración de principio, donde nosotros planteábamos la necesidad urgente de que este tipo de reunión sea parte de una política institucional, pero no de un sindicato o 2 sindicatos o 3 sindicatos, sino que fuera una política donde todos los sindicatos pudiésemos acudir y plantear los problemas que tengamos, y como coalición, como sector, fuéramos atendidos. Quisimos hacerlo de esta manera. Sí. Porque muchas veces uno comparece a estos reuniones convocadas, y cuando uno busca el trasfondo, cuando uno busca si han invitado a otros sindicatos, pues siempre hay algunos sindicatos que son excluidos, y en ese sentido nosotros en esa declaración de propósito, que como cuestión de hecho le entregamos, pero para que nos la firmaran, sí, la tenemos firmada, la vamos a poner en la página de la Unión, porque entendemos que es importante. En esa declaración de propósito, entre las cosas que nosotros consignamos, es que el problema económico que hay en el país no se puede resolver si no hay la voluntad o el deseo por parte del gobierno, primeramente, de reconocer que tenemos una deuda que es impagable y que hay que renegociar la deuda. Segundo, que la deuda que tiene el país no se sustrae solamente
a los problemas que tiene el gobierno central o corporaciones públicas. Hay que añadir ahí los déficits actuariales que tiene el sistema de retiro de gobierno, los que tiene el sistema de retiro de maestros o lo que tiene cualquiera de los otros sistemas de retiro, que todos o más o menos tienen problemas actuariales también. Cuando uno evalúa de una manera integral todas las deudas, estamos hablando de cerca de 160 mil millones de dólares y no 73 mil millones como se plantea. Okay. Por lo tanto, la deuda que tiene el gobierno de Puerto Rico es mucho más cuantiosa. Lo segundo que hicimos, además de entregarle una declaración de principio, fue llevarle una relación por escrito también, que nos lo firmaron también, de cada una de las agencias, los problemas que teníamos en cada una de ellas. Y centramos de cada una de ellas los problemas más apremiantes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la ley 66 y los acuerdos negociados bajo la ley 66, dos principios básicos. El primero, los comités que se crearon para el ahorro energético y a través del ahorro energético el cumplimiento del convenio colectivo en la parte que tiene que ver con el bono navideño. Okay. Y entre las cosas que le planteamos es que en algunas agencias se había escalonado el servicio porque se habían incluido otros programas y nosotros estamos planteando que esos otros programas que se estaban incluyendo se tenían que evaluar desde el punto de vista de qué era lo que en términos de energía lo que costaba para que no se nos incluyera en el acuerdo. Claro. Nosotros hemos desarrollado toda una campaña de orientación a nuestra matrícula y hemos logrado que nuestra matrícula desarrolle un nivel de conciencia, y tú lo sabes en corrección, ¿verdad? Sí, que lo hemos logrado y se ha reducido significativamente, fuera de horas de trabajo, sábado, domingo, días feriados, el tener los equipos de informática apagados, claro, hacer buen uso, las luces apagadas, etcétera, etcétera. Y ellos tomaron nota, claro. Nosotros lo llevamos por escrito para tener la evidencia de cuáles fueron los asuntos que tratamos con ellos. El segundo asunto es un asunto que surge como virtud o resultado. Cuando digo virtud no lo estoy planteando desde el punto de vista positivo, lo planteo desde el punto de vista negativo. El problema que suscitó la Ley 7, y que fue el desmantelamiento de muchos servicios del gobierno central, y que el gobierno, para poder prestar esos servicios, se vio en la obligación de buscar agencias de empleo y proveer a través de las agencias de empleo trabajo. En el departamento de salud hay más de 1000 trabajadores, en corrección hay como 400, y tú sigues buscando en cada una de las agencias, en el cuerpo de emergencias médicas hay como 400 trabajadores que llegan a través de agencias de empleo y que llevan más de 2 años trabajando, y que como resultado de ese hecho y en contraversión a lo que dispone el acuerdo que suscribimos con el gobierno, esos empleados que tenían más de 2 años pasaran del contrato a un puesto transitorio y que se pudiese nombrar en un futuro inmediato, lo más cercano posible. Esos dos asuntos los contemplamos nosotros en el documento que entregamos como asuntos primarios en la discusión, y entramos también como asunto primario en la discusión, que lo consignamos también en el documento, el renegociar la deuda del país, sentarnos a discutirla, evaluarla, etcétera. ¿Cuál fue la reacción de su secretario? Antes de la reacción de él, ¿verdad? Pues entonces, de cada una de las agencias, que son 13 agencias del gobierno central, 6 corporaciones públicas y una bona fide en OGP, en cada una de ellas pues desarrollamos los puntos que queríamos traer, y no quisimos dejarlo meramente a la exposición, sino que quisimos que hubiese la evidencia de que nosotros los asuntos que queríamos tratar precisamente estaban consignados en el documento. Añadimos otros en el proceso de discusión, pero queríamos tener la constancia, ¿verdad?, de las cosas que estábamos discutiendo. Yo creo que la reacción del subsecretario básicamente fue la de anotar, tomar nota. Estaba con él la licenciada Marangeli Medina, que es de la Oficina de Asuntos Laborales, que ha manejado con nosotros diferentes situaciones y casos anteriores. Tiene conocimiento de algunos de ellos. Mencionamos, ¿verdad?, esas gestiones, y ellos le van a dar seguimiento y nos informarán en su debido momento cuál es el resultado. Nosotros le planteamos a ellos que precisamente estábamos consignando para récord lo que le estábamos entregando, porque no queríamos que las cosas pasaran desapercibidas.
Sobre el Departamento de Salud, hablamos de la Ley 56, de la interpretación que hace el departamento y que no es una interpretación que viene de esta administración. Esta administración le ha dado cabida a un planteamiento que viene de la pasada administración. Planteamos también para efecto de récord de que nosotros entendíamos que los recursos económicos el Departamento de Salud los había recibido y que los habían utilizado para subvencionar parte de la operación presupuestaria de la agencia, que habían dos agencias, una adscrita y otra no adscrita, que estaban cobijadas por la Ley 56, que es AMSCA y es el Cuerpo de Emergencia Médica, y en ambas se había pagado la Ley 56, y que no entendíamos el razonamiento, por qué no se había hecho. Y explicamos un poco, ¿verdad?, filosóficamente lo que representa la Ley 56 del 69, que básicamente lo que hace es que de los planes privados, de los servicios de los planes privados, la ley dispone que se saque un por ciento, de un 19 o un 20%, y que esa cantidad se utilice para el mejoramiento profesional de los trabajadores, que puede ser para incentivarlos económicamente, que es como se hace actualmente, sí, o crear mecanismos para formar, educar, etcétera, a los trabajadores. Tocamos también el problema que hay con el hospital pediátrico, la situación del hospital, la complejidad. Hicimos referencia al programa de Normando Valentín, que fue muy ilustrativo, pero desde mi punto de vista eran asuntos que podían ser manejados de una manera ágil por parte del Departamento de Salud. ¿Por qué? Pues yo cojo los lugares donde tenían ubicados equipos ya inservibles, sí, o camas inservibles, o cajas almacenadas. Sí, propiedad excelente. Era sacarlas de ahí, pintar, arreglar los plafones, resolver el problema. O bregar con filtraciones de agua. Que el problema principal desde nuestro punto de vista no era ese, que el problema principal desde nuestro punto de vista era lo que tenía que ver con los medicamentos de los pacientitos que se atendían allí, que eso sí era grave. ¿Por qué? Porque no se podía atender de una manera adecuada, correcta, en un tratamiento que pueda tener resultados positivos, si los medicamentos siempre van a estar a expensas de que el contrato que tiene con César Castillo él cumpla o no cumpla, planteando él que no le han hecho los pagos. O sea, los pacientitos no pueden esperar. Claro. Los pacientitos no tienen la culpa de si el gobierno paga o no paga, que es lo que está pasando ahora con la reforma de salud. Por lo tanto, nosotros le señalamos de que nosotros vamos a seguir haciendo las denuncias, no nos vamos a quedar callados. Lo hemos hecho antes. O sea, nosotros hemos sido consistentes en la problemática del hospital pediátrico. Lo mismo ocurre con el hospital ODH, que lo mencionamos también, y es el hecho de la cantidad de empleados que están por contrato. En vez de nombrar empleados regulares, empleados por contrato, y lo que no suple el empleado por contrato, tienen entonces un contrato con una empresa de una persona que se llama Cardona, y esta empresa provee empleados para hacer per diem. Un per diem es un trabajo especial que tú haces un día en particular y no te hacen descuentos de manera regular, y tú cobras un poco más de lo que cobra una persona en un día regular de trabajo, quizás 30, 40 dólares, un poquito más. Yo creo que debe de estar corrido como en unos 20 dólares, pero cuando tú tienes un empleado regular, pues ese empleado regular quizás pues te implica, ¿verdad?, el tener que pagarle de una forma extraordinaria, claro, distinta, pero entonces se da el hecho de que para no reclutar, muchos de esos per diem los hacen los propios empleados, y entonces llega un momento en que el empleado prefiere hacer el per diem que hacer el turno regular, sí, entonces, porque gana 20 o 25 pesos más. Wow. Y entonces ese hecho crea un proceso de disloque, sí, sí, porque cuando ese empleado físicamente se agota, no está apto para poder prestar la servicio, pues entonces se crea dificultades. Lo de corrección, lo que tiene que ver con el problema de la dieta, la forma en cómo estaban interpretando de una manera no adecuada, incorrecta. Planteamos el problema de la utilización de técnicos sociopenales en niveles 2 y en niveles 3, en programas de comunidad a supervisar. Sí. En la comisión, la determinación no es apropiada
los técnicos superiores 3 están excluidos de la unidad, pero en el programa de comunidad está el 4, está en la unidad apropiada. Planteamos el caso de AMSCA, el problema de los trabajadores que habían sido movidos a Ponce por el cierre de salud mental en Mayagüez y la implicación que eso tenía, porque habían compañeros que estaban bajando desde Aguada, desde Rincón, hasta Ponce, que era básicamente 1 hora y media de camino para ir y 1 hora y media para regresar, que incurrían en tiempo en la mañana, en tiempo en la tarde, pero además también en gasolina, que nosotros habíamos hecho una propuesta para ubicar esos empleados en términos concretos o en el Departamento de Salud o en Salud Correccional, que había necesidad de empleados. Ellos entendieron, ¿verdad?, que era una posibilidad. Están tratando de coordinar una reunión con los de Recursos Humanos de Corrección, en este caso Salud Correccional, y los de AMSCA, a ver si podemos trasladar a algunos de estos empleados al CDO de Mayagüez o a Guerrero de Aguadilla, que es mucho más cerca que tener que bajar a Mayagüez, y entonces las necesidades que tengan de recursos en Ponce, posteen las plazas para reclutar los enfermeros y enfermeras. Hablamos de la situación de OPI y el diferendo que hay entre el gobierno y OPI en términos de las personas con impedimentos, y el diferendo que había sobre la cuestión de la propuesta federal que nosotros planteamos, que los clientes o los empleados no tenían culpa, ¿verdad?, de ese diferendo que había entre el procurador y el gobierno, y que en este caso los clientes, o sea, yo no le quiero llamar paciente porque esa frase tiene un carácter un poco despectiva. Participantes se le puede llamar también, no tenían culpa. Discutimos en OPS el hecho de que el procurador se había ido, los dos médicos que estaban certificando se habían ido, las de Recursos Humanos se había ido, y que había una crisis extraordinaria en esta Procuraduría. Hablamos de la Escuela de Artes Plásticas, la renuncia de la gestora y de la persona de Recursos Humanos también. Hablamos de los sistemas de retiro desde el punto de vista del déficit actuarial del sistema y los efectos que pudiese tener eso en términos del futuro para los que están acogidos a la 447, sí, o los que están acogidos a la ley número 1. A eso le añadimos también de Hacienda, la situación de Hacienda ante el hecho, ¿verdad?, de un diferencial que tienen los agentes desde hace más de 25 años, y que lo conversamos varios compañeros con el secretario de Hacienda, sí, Zaragoza, y él nos había indicado de que ese diferencial, por tenerlo a los trabajadores y es un grupo pequeño, un grupo como de 40 trabajadores, se le iba a asignar en el salario, pero como quiera lo traímos. Hablamos un poco también de los planes que ha planteado el gobierno sobre la reestructuración del Departamento de Hacienda y convertir el negociado de rentas internas, convertirlo en una estructura amplia, con poderes. Sería un IRS puertorriqueño, con más recursos, con más personal. Nosotros planteamos que había que readiestrar, lo mismo planteó el abogado de esta mañana, discutiendo este asunto también de la misma forma como nosotros lo estuvimos haciendo. Hablamos del Departamento de Estado, o sea que en términos prácticos, pues ahí las cosas se van moviendo de una manera adecuada y correcta. No empecé a eso, traímos los programas que estaban surgiendo, que estaban utilizando facilidades de noche, y ellos están atendiendo el asunto para ver si pueden monitorear cuánto representa eso desde el punto de vista, ¿verdad?, de energía eléctrica, para no utilizar esos eventos especiales, claro, como parte de los ahorros que estamos desarrollando. Y como te decía, hablamos del cuerpo de emergencia médica, sobre los 400 plazas que hay de empleados que están por contrato. Hablamos también del reglamento del cuerpo de emergencia médica, que tiene un nivel de censura que nosotros entendemos que es ilegal y es inconstitucional inclusive,
Okay. Hay también un elemento también de cierto nivel de censura también, de otra forma, en un reglamento que prepararon en la Administración de Corrección, y en cada uno de ellos encontramos las dificultades prácticas. Y en esa, ¿verdad?, en esa dinámica, pues entonces entendíamos que debía de haber un mecanismo que permitiera y que fuera más ágil. Yo te diría que en términos generales, aun cuando uno pueda asumir que puede ser más de lo mismo, Claro. el hecho de que estén dispuestos, ¿verdad?, a reunirse y escuchar, pues quizás una puerta que se abre, pero, o sea, de esperanza no podemos solamente vivir. Eso es así. Yo creo que la esperanza es importante, Claro. y la fe es importante, Claro. pero tiene que haber acciones también concretas que muevan la fe y la esperanza, Sí. para que tengamos, ¿verdad?, un poco más de derechos los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido, pues, el subsecretario de la Gobernación pues quedó con nosotros, ¿verdad?, de darle seguimiento y de informarnos cuál es el resultado neto de esa reunión que tuvimos nosotros en el día de hoy. Y lo interesante es que cuando salimos estaban allí los hermanos y hermanas de Servidores Públicos Unidos, Sí. que se iban a reunir con ellos a conversar sobre los problemas de Servidores Públicos Unidos. Y en ese sentido, ¿verdad?, estamos esperanzados. Él me dio la tarjeta y yo le digo, ¿y el teléfono, el número? Me dijo, no está puesto ahí, pero ¿cuál es el número que está puesto ahí? El de Fortaleza. No, yo no quiero eso, yo quiero el suyo. Y entonces lo obligué a que me diera, ¿verdad?, el número de celular, y no, yo cuando tenga que llamar, no voy a llamarle a los... Voy a llamarlo directamente a usted y voy a comunicarme con usted cuáles son las cosas. Si podemos resolver las cosas hablando, yo creo que es el mecanismo correcto de hacerlo. Claro. Y verdaderamente, pues, uno puede decir, ¿verdad?, pero yo estoy esperanzado de que pueda haber receptividad. Bien, siempre va a haber un elemento de suspicacia. No, claro. Y ese elemento de suspicacia es algo normal, y lo que disipa si ese elemento de suspicacia está ahí, es comportándose de una forma distinta. No, claro. Y yo creo que, ¿verdad?, esperamos que eso se dé de esa manera. Y en ese sentido yo puedo decir que más allá, ¿verdad?, de las experiencias previas, pues hemos tenido una reunión muy buena. Vuelvo y repito, nosotros le llevamos una declaración de propósito. O sea, nosotros planteamos de entrada cuáles eran desde nuestro punto de vista los problemas más apremiantes, y reconocíamos que la deuda era impagable, que tenía que haber un proceso para hacerlo, que el nivel de voluntad que tenía que tener el gobierno era de sentarse con los sectores, con todos los sectores, pero con el caso de los sindicatos, no con unos sí, otros no. Exacto. Es con todo. Con todo. Y Sí, aun cuando nosotros podamos tener diferencias entre nosotros, y asumo que esas diferencias también las van a ver, ¿verdad?, con el gobierno, pues tenemos que tener la capacidad de poder manejar las diferencias y de poder resolverlas, claro, a buscar la forma de cómo buscamos las cosas en común. Claro que sí. Yo creo que fue positivo. Yo quiero aprovechar la oportunidad, ¿verdad?, para dejar a la senadora Rosana López, que acaba de llegar, que va a estar con nosotros en el programa, hablando de un proyecto que para nosotros es importante, claro, que es la ley de cabotaje. Hay uniones y hay uniones. Y van a haber uniones que van a decir que no. Nosotros hemos dicho en todos los lugares que nos hemos parado que para nosotros Puerto Rico es primero. Y como para la UGT Puerto Rico es primero, todo lo que se pueda hacer para que los que vivimos en esta gran nación puertorriqueña tengamos una mejor calidad de vida y que paguemos menos. Igual más lejos, y lo he planteado en 2 programas que me han entrevistado. Para mí es sorprendente que los estadistas levanten un elemento de resistencia o de suspicacia, Sí. porque Texas no tiene una ley de cabotaje, Chicago no tiene ley de cabotaje, Texas no tiene ley de cabotaje, Nueva York no tiene ley de cabotaje. Claro. Entonces, si no tienen leyes de cabotaje y nosotros queremos ser un Estado, ¿por qué no defienden que se elimine la ley de cabotaje? Claro que sí. Pero ahí se ve también un poco, ¿verdad?, del oportunismo que pueda haber desde el punto de vista político, de cómo se enfoca. Y en ese sentido nosotros felicitamos a la senadora, ¿verdad?, que está con nosotros, que la vamos a dejar ahora con ustedes para que participe en el programa Mundo Obrero, pero la senadora también ha estado con nosotros en otras luchas, la situación de APS, de AMSCA, etcétera,
Le damos la bienvenida a la senadora Rosana López Claro que y a nombre de la Unión General de Trabajadores, ¿verdad? La felicitamos. Claro que sí. Bueno, gracias don Manuel, y bueno, este fue don Manuel Perfecto Torres, nuestro presidente. Gracias. Hablando desde la presidencia, y como bien ya él lo dijo, tenemos el honor de contar con la visita de la senadora Rosana López León, presidenta de la Comisión de Derechos Civiles en Participación Ciudadana, Rosana. Participación La ciudadana y comisión se economía llama. social. Ah, claro que sí. Bueno, y en la tarde de hoy venimos a hablar sobre la resolución del Senado 237, que es de su autoría, que ordena una investigación sobre los fletes marítimos bajo la ley de cabotaje en Puerto Rico y Estados Unidos y el costo que esto pudiera representar para los puertorriqueños. Muy buenas tardes, senadora. Buenas tardes a ustedes. Doy las gracias por darme esta oportunidad. Gracias al señor Manuel Perfecto por la oportunidad. Creo que todavía tenemos muchas luchas que dar en este proceso. Definitivamente para mí, luego de un año y pico de mucha investigación, debo decir que este informe casi es una tesis doctoral. Fui bastante minuciosa y apliqué mi razonabilidad de profesora para que este documento no fuera solamente un documento histórico, sino que para que se utiliza ante la situación que nosotros estamos viviendo como puertorriqueños, la situación de la crisis económica que estamos teniendo, y más que todo porque yo creo que el pueblo de Puerto Rico tenía y tiene todo el derecho de saber qué realmente está pasando con la marina mercante de los Estados Unidos, porque entonces para nosotros todo es mucho más caro. De hecho, para mí hay unos datos que son sorprendentes, hay otros datos que yo sabía que estaban existiendo, pero no teníamos la evidencia que lo viéramos ciertamente. Y este informe, en primer lugar, trata la situación de que estas leyes de 1920, las llamadas leyes de cabotaje o ley Jones, ya no tienen ninguna justificación para Puerto Rico. En primer lugar, el hecho de que estas leyes fueran vigentes en ese momento dado fue que había una protección. O sea, respondían a algo. Los intereses. Sí, había un objetivo claramente establecido que era para proteger el mercado astillero de los Estados Unidos, a quienes desarrollan o construyen los barcos. En primer lugar, ahí pudimos ver que solamente en Estados Unidos se construye 1% de los barcos y en Asia se construye el 90% de los barcos más utilizados y más tecnológicos y de más avanzada en este momento. Que los nuevos barcos que aparentemente están por un nuevo barco que está por llegar para el octubre, porque no lo tenemos ahora, de eso vamos a estar hablando, de la vulnerabilidad y el riesgo nacional que tenemos en este momento, nos va a costar $200 millones, cuando si lo hubiéramos construido en Asia fuera 50 millones menos. Y entonces, cuando tú hablas del costo, tú ves que el mismo contenedor que sale de Estados Unidos hacia Puerto Rico te cuesta $3,000, pero si va el mismo contenedor en Marina Internacional, que también llegan aquí, pero vamos a explicar ahora por qué no tenemos esa flexibilidad, te cuesta $1,500. Y a raíz de la salida de la nueva compañía naviera, se ha triplicado ese costo. Entonces, si tú empiezas a sumar el costo de transportación terrestre en los Estados Unidos, el costo de la salida, el costo por contenedor, el costo del barco de la construcción, tú sigues sumando y eso hasta 3 veces más caro, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, ¿eso va a dónde? Al bolsillo del consumidor. Se traduce en un precio más alto. Y encima de eso, otra de las consideraciones que para mí es muy importante era cómo se afectaban los empleos en la industria marítima. Y dio a relucir unos estudios hechos por el mismo Congreso, el hecho de que ya se han perdido 200,000 empleos en esa industria de Estados Unidos, ¿verdad? De la industria completa marítima. Así que tampoco están protegiendo los empleos a ellos, ese concepto. Que la ley de cabotaje aplicada a Puerto Rico no tenga ningún efecto en Estados Unidos, como usted dice, pues se han perdido empleos. Quiere decir que lo que se pretende con la ley no se está logrando. A quienes se supone que protegiera, ya no los está protegiendo, que es uno de los problemas. Y encima de eso, una de las justificaciones era que utilizáramos los barcos en conflictos bélicos y la tripulación. También pudimos evidenciar que transformaban las embarcaciones y se convertían en buques de guerra cuando se necesitara pero eso nunca desde el 2000 para acá no se ha utilizado un solo barco, porque estos barcos tienen 39 años, son viejos, más costosos, menos eficientes y utilizan
un combustible que es mucho más costoso. Por lo tanto, el mismo gobierno federal dijo que no son utilizables para momentos de guerra. Senadora, definiendo, o sea, en algo más sencillo, quiere decir que ya a esta altura se justifica. No hay ninguna justificación. Bueno, una cosa significativa del informe que rindió la comisión es que se establece al gobierno de Puerto Rico, a través de esta resolución de su autoría, el hecho de que el gobierno de Puerto Rico tiene que adoptar una política pública de liberación total de la aplicación de la ley de cabotaje bajo la ley Jones, por el impacto negativo que esto está teniendo a la economía de Puerto Rico. No, porque el gobierno ha hablado de pedir una exención por un término en lo que podemos resolver el problema con la salida de Horizon del mercado naviero de Puerto Rico. Solamente quedan dos compañías, queda Seastar y queda Crowley. Lo que implica de las grandes, por eso, lo que implica que tenemos un problema serio en términos de transportación marítima a Puerto Rico. Pero el informe lo que habla es de pedir una extensión total de esa ley, o sea, derogar la ley de cabotaje en Puerto Rico. Déjeme explicarle algo. Una de las cosas, uno de los mitos que rompimos con este informe es que la gente pensaba que las exenciones, que es de lo que estamos hablando, solamente las daba el Congreso. Y por eso es que le quiero explicar que ante la situación de vulnerabilidad que tenemos en este momento, de seguridad nacional, de que la mayoría de la carga está saliendo del puerto de Jacksonville, el 94% de lo que nosotros recibimos viene de Jacksonville. Allí se están quedando miles de contenedores que no están llegando a Puerto Rico. Ante la situación de crisis económica que nosotros tenemos en nuestro país, lo inmediato que está en el informe como una de las recomendaciones es que en 60 días el gobierno de Puerto Rico solicite una exención administrativa por el momento, para la parte inmediata de la vulnerabilidad que tenemos en este momento. Por la situación actual, por la situación que de la salida de Horizon. Y que eso nos ha triplicado los costos encima de la crisis económica que tenemos, que tampoco nos provee para entonces nosotros desarrollar más empleo y tener más desarrollo económico. Eso es a corto plazo. Nosotros consumimos, o sea, importamos 85% de lo que consumimos. El 85% de lo que consumimos, nosotros lo importamos. Y usted dice que 94% proviene del puerto de Jacksonville, Florida. Wow. Eso es correcto. 94%. Así todo. O sea, que todo se concentra en Jacksonville. Ese es el problema. Que estamos concentrando todo en el puerto de Jacksonville, uno de los problemas fundamentales. Ya estamos próximos a la temporada de huracanes y eso es Florida, y Puerto Rico, que solamente tiene un solo puerto. Encima de eso, hoy no tenemos suficientes barcos, estamos utilizando barcazas y no es lo mismo ni se escribe igual, porque las barcazas se tardan más y están expensas al clima que tengamos en el Atlántico. Oye, escuché que se cobra lo mismo la transportación barcaza que por barco. Eso es otra de las cosas que hemos estado viendo, que ha subido el costo y se tarda más, porque antes lo que se tardaba una semana se tarda 4. Entonces, ante la situación de alimentos perecederos, nosotros tenemos carnes que hoy, antes de la salida de Horizon, se tardaban 62 días en llegar a Puerto Rico. Sí, 29 días, 17 días. Wow. Y eso, obviamente, te trae una situación de que ha habido carnes que han dejado de enviar para Puerto Rico porque no tienen garantía de que lleguen saludablemente, todavía estén artículos perecederos cuando lleguen, y nadie se va a tomar esa situación, ese riesgo. Por lo tanto, nosotros ya estamos teniendo situaciones de encarecimiento o que no están llegando ni vegetales, ni carnes, ni artículos de primera necesidad, lo que estamos hablando de pasta, de jabón, de toallas sanitarias, de lo que nosotros usamos constantemente. El diario. Eso es un problema, además de que tenemos otro problema. Son 3 compañías, o sea 2, que son las más grandes, las que deciden qué se monta y qué no se monta en los barcos, dependiendo quién pague, obviamente, por garantizar y cuánto para que llegue a Puerto Rico. Entonces estamos moviendo o obligando que se convierta en un monopolio, como ya fueron llevadas al gobierno federal y fueron encausadas por la situación del monopolio, por ponerse de acuerdo en los precios. Así que eso hoy, cuando estamos hablando de exenciones, por eso es que estamos hablando de una exención administrativa que se pide al Departamento de Defensa. O sea, no se trata de derogar la ley de cabotaje. Ahora vamos a eso. Eso es de inmediato.
En segundo lugar, lo que el O sea, primero una decisión administrativa. una sanción administrativa a raíz de la importancia que tiene en Por la este emergencia, momento, por la emergencia que nosotros tenemos o por la que podamos crear, porque venimos ya... Por la vulnerabilidad que tenemos. Estamos vulnerables por desarrollo. Tenemos un solo puerto de carga en San Juan Tenemos un solo y puerto. para colmo, 94% de la transportación marítima que llega de Estados Unidos es a través de Jacksonville. Para que usted tenga una idea, esta situación del costo de las leyes de cabotaje le cuesta a una familia puertorriqueña un plato de comida, arroz, habichuela, ensalada y pollo, $500 más al año. Al año. Con la salida de Horizon le puedo estar contando mucho El doble. cuanto a esto, y entonces eso no solamente provoca que nosotros estemos pagando más, es que no podemos crear empleo, y hay industrias que han tenido que eliminar empleo porque no le está llegando tampoco los productos, o le están negando que nosotros los podemos enviar por la situación de la garantía, y eso tampoco nos provee que nuestra economía se mueva para entonces crear empleo. Eso Es es otra así. de las situaciones. Ahora bien, si nosotros vamos a estar trabajando, que se ha solicitado, hay unas resoluciones que ha hecho el comisionado residente con respecto a eximir en el Congreso, en la ley, la situación de todo lo que tiene que ver con carga, con gas natural Sí. y carga a granel. O sea, algunos artículos. Exacto. ¿Por qué? Porque hoy no existen barcos en la marina mercante que puedan transportar ni gas, ni derivados del petróleo, ni carga a granel. Eso está dado. No existen carne, barcos. No tienen barcos para eso. La Marina Por lo- Mercante de Estados Unidos no No tiene- cuenta cuenta bien. con eso. Por lo menos Entonces, las compañías que cuando tienen nosotros le transporte podríamos por- estar comprando, en este caso, a Estados Unidos el gas, Sí. que es mucho menos costoso, Claro, más se lo barato. estamos comprando a Trinidad, que nos está costando más caro. En triple. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, es que solamente Puerto Rico no es el que se está afectando. Ok, senadora, yo sé que en estos momentos todo el que la está escuchando quiere saber qué pretende, ¿verdad? Con esta medida. ¿Qué pretende esta medida? Bueno, nosotros en primer lugar lo que estamos haciendo es una convocatoria de país. Ok. Una convocatoria que tanto las uniones, como los artistas, como los profesionales, como los abogados, como quienes quieran, Todos como se pueblo. unen en un esfuerzo Claro. para entonces en todos los francos, porque también estamos teniendo la alternativa de presentarlo ahora en verano en la Organización de las Naciones Unidas como una violación a los derechos Claro. civiles y una violación al derecho del desarrollo de nuestro país, que es otra cosa que tampoco se había tratado anteriormente, una alternativa que no se había tratado anteriormente. Nosotros también, a través del informe que se aprobó el lunes, le estamos diciendo al secretario de Justicia Ok. que empiece a evaluar qué acciones nosotros podemos llevar en el tribunal. Claro. Nosotros también estamos haciendo otras acciones que ya hemos tocado puertas en el Congreso, que es otra alternativa que podemos trabajar. Nos estamos uniendo, le estamos enviando este informe al Heritage Foundation, que es una organización bastante fuerte en el cabildeo, en el Congreso. Ok. Es otra visión que estamos haciendo. Pero no, esto no es Rosana López. Claro. Esto es que todo el mundo que se sienta convocado se identifique, nos llame y nos diga, mira, nosotros vamos a estar trabajando, este grupo vamos a estar trabajando tal cosa, este grupo está trabajando tal cosa. Por ejemplo, Que se comprometan con esta mañana el Colegio de Abogados me llama. Pues Ok. mira, vamos entonces a hacer, vamos a llevar esto ante la Junta, Ok. vamos a hacer un grupo de colegiados Claro. para ver todas las alternativas legales que tenemos. Pues ya Claro. ellos se sintieron convocados. Muy bien. Ante esto, no soy yo, es el que el colegio se sintió convocado ante la injusticia que nosotros estamos teniendo como puertorriqueños, todos, ¿verdad? En este aspecto. Ya el concilio de iglesias también le estamos haciendo el acercamiento para que sean las iglesias para que eduquen a la gente, porque una de las cosas más importantes, y de hecho por eso fue que pusimos un video en nuestras redes sociales, Ok. para que la gente sepa, como yo le llamo, cabotaje en arroz y bichuela. Muy ¿Qué bien. es que nos cuesta todo esto? ¿Cómo nos cuesta para que la gente se sienta identificado y sepa lo que es todo lo que tiene que ver con cabotaje? Así que ningún foro se puede quedar. Para más información de esa página, para que beneficio del que me Rosana escucha. López León. Ok, ahí lo Rosana pueden López comprar. León, automáticamente lo pongan, va a aparecer ahí el video, va a aparecer, puede comunicar con nosotros si se quiere unir a este Yo esfuerzo. lo vi, y a es todas muy las buen organizaciones. documental. Así que, De hecho, lo felicito por el documental porque lo pude apreciar. Y lo que le agradezco y lo que le estamos buscando es que la gente lo entienda. Claro. Porque mucha gente le dice, ¿qué es cabotaje? Sí. Entonces empiezan a preguntar qué Claro, es cabotaje. ¿qué es lo que hay de cabotaje? ¿Qué Y es? fíjese, No, y que todo el mundo habla de las leyes de cabotaje, pero No las cuando tú le entiende, preguntas, no las entiende. no saben de lo que están Por hablando. ejemplo, un dato específico que se menciona en ese documental que usted preparó
el hecho de que como Puerto Rico no puede tener comercio internacional directamente, tiene libertad para establecer relaciones internacionales de comercio. Hay un caso que se presenta bien significativo, es el caso de Australia, de la carne de cabro y carne de res que viene de Australia. Pues mire, sale de Australia, pasa por China, de China el barco va a Japón, de Japón va a California y de California llega a Jacksonville para que pueda por fin ingresar a Puerto Rico. Que diga que Tiene que pasear mucho ese cabrón. que diga que ese cabrito es fresco es un fresco. Sí. Sí, después se creía que fresco es un fresco. Oiga, porque venir de Australia a China, después a Japón, después a California y después luego de California a Jacksonville para que pueda ingresar. Don Manuel, mejor me sigo comiendo los peinados de culebra, salgo mejor. Mire, yo desde que empecé esta investigación entendemos? siempre busco en la góndola de dónde viene. Entonces Claro. me empiezo a poner en la mente 29 días, Ok. 60 días, 17 días. El marisco, nosotros somos una isla, 29 días. Wow. Y no es desde que lo matan. No. Es desde que se Se montan en un barco, en un refrigerador a un barco. Que- O sea, que no sabemos desde cuándo lo mataron. Exacto. Más la travesía en transportación, como dice él, de Los Ángeles, California, a Jacksonville, del norte. De California hacia el sur hacia de el sur Estados Unidos, de en Estados California. Unidos. Entonces el problema Ya, es que a Florida. como esta compañía estaba en los tres puertos, New Jersey, Houston Sí. y Jacksonville, y ya no está, pues entonces todo lo que se movía a través de New Jersey, ahora le están cobrando un fee extra por transportación, o sea, un cargo extra para entonces traerlo a Jacksonville. Y en Jacksonville no te garantizan, están haciendo firmar un documento como que yo no te garantizo cuándo va a salir la carga. Qué Entonces, barbaridad. tenemos gente que al principio no se atrevían a hablar mucho por el efecto de que si yo hablo, tú me paras la carga, ¿verdad? Pero ante la situación del costo, como ha aumentado, nosotros hemos visto facturas, nosotros tenemos facturas que en principio me cobraba $5,000 por contenedor y a través de toda esta situación me Ahora cobra el triple, ahora el $7,000 triple, sí. por un contenedor. $7,000. Y no es una semana como me cobraba $5,000 anteriormente, son 4 semanas a $7,000. Senadora, yo al ver la verdad, y hablar con usted en este momento, ¿verdad? Me siento más que privilegiado. Náceme una pregunta. ¿Qué la motivó a trabajar sobre Vamos a enfrentar esto, que es un tema bastante que delicado. todo el mundo, han pasado tantos años y todo el mundo se queja de lo mismo, todo el mundo Pero nadie habla, le ha pero metido nadie le ha metido mano. Mira, ha tenido que venir una mujer a sacar cara por nosotros, mira. Sí. Mira, en primer lugar, cuando yo me inicio en este tema, hace varios años atrás yo empiezo a trabajar este tema, Ok. es por el costo de los medicamentos de las personas de edad avanzada. Ok. Porque la mayoría de los medicamentos más utilizados se hacen en Puerto Rico. Pero Y tienen yo que no ir allá. podía entender por qué son el triple más costoso si nosotros lo hacemos en Puerto Es que Rico. lo tienen que ir allá para Cuando regresar. empiezo a Eso es irónico, lo hacen aquí y te caen una vuelta y lo ven. Y entonces estamos hablando de valor añadido. Es que ellos necesitan una materia prima que viene en barco, porque hay otras que vienen en avión, ¿verdad? Para entonces poder desarrollar todo lo que tiene que ver con el medicamento. Eso fue otra de las cosas que pudimos ver en las vistas públicas. Pero el equipo médico durable, el equipo médico, todo eso viene a través de barco también. Entonces yo digo, oye, pero ¿cómo es posible? Me empiezo a meter en todo esto mucho antes de que fuera senadora. Y entonces yo digo, oye, pero es que esto es demasiado costoso. Empezamos y yo leo bastante, me gusta bastante leer. Y cuando empiezo a ver toda esta información, cuando llego como senador, digo, es que nosotros no podemos seguir con esta situación y los puertorriqueños no saben lo que son las leyes de cabotaje, porque yo le pregunto y no saben lo que son. Y entonces, a raíz de todo esto, te tengo que decir que hay gente que me dijo, no pierdas tu tiempo, porque el Congreso no va a querer. O no te metas porque te va a pasar algo. O no te metas porque pues no vale la pena. Todo eso ha pasado en el transcurso, sin embargo, a través de todas las orientaciones y charlas que he dado en las universidades, porque me he dedicado también a las universidades a orientar y educar, que es otra de las convocatorias que estamos haciendo, todo el que quiera ayudarnos a educar diferentes foros, Claro. se puede acercar porque hay demás sitios donde ir en este momento a buscar a la gente de lo que son las leyes de cabotaje. Así que, Empezando por la misma comunidad. claro, y de manera sencilla, en arroz de habichuela, como yo estoy Como diciendo. habla de Manuel en Arroyo Bichuela, sí. Arroz de habichuela, que no es más nada, no es más Esa es sencillo que hacer. la senadora de usted en Arroyo Bichuela. La salida de la empresa Horizon del mercado de carga marítima de Puerto Rico ha provocado, ante el temor de demora en la carga en Puerto Rico de Crowley y de Seastar, más demanda
Entonces, por lo tanto, se agrava el problema de la crisis que tenemos. A esas dos compañías se recargan más de demandas de transporte, porque la gente tiene un sobreinventario en el comercio ante el temor de que haya problemas, demoras en la transportación. Esto, como yo he dicho anteriormente, ha empeorado la situación con respecto a las leyes de cabotaje. Claro que sí. Claro, la salida Eso de... uno. Dos, la situación de que los que montan primero son perecederos, tenemos 3 días. Así que nosotros, ¿por qué tenemos que esperar que haya un desastre natural para Exacto. hacer lo que tenemos que Exacto, hacer? exacto. En primer lugar. En segundo lugar, nos está costando más. El hecho, estamos en una crisis económica, estamos buscando alternativas. ¿Quieren que paguemos los bonos? Pues déjame respirar. Exacto. Dame alternativas de desarrollo económico, dame alternativas de empleo, dame alternativas para que la gente se pueda ganar el pan de su vida. Como todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Así que aquí hay muchas cosas envueltas. Y son derechos civiles. Hay un trust Claro. de estas dos compañías para fijar presión en la... Lo hubo. en el Lo flete. hubo, no puedo decir que está pasando en este Ahora momento, debe pero ser más sí, fácil, pues pero solamente son dos cosas. se Claro, fueron por lo bajo ellos encausados pueden hacer acuerdos. por el Tribunal Federal, no fue por el estatal, por el Tribunal Federal. Transigieron los casos. Se pudo evidenciar que ellos habían ganado casi $3,000 millones en ese proceso de ponerse de acuerdo Para fijar en precio, para fijar precio. de flete. Pero mientras menos sean, más vulnerables Sí, a sí. que el collusion se dé, el ponerse de acuerdo Claro. en establecer el precio. Claro. Así que esto nos lleva a una situación de que estamos presos, uno, de que otros decidan por nosotros, y dos, de que nos han puesto en riesgo nacional en este momento, pero Somos bien vulnerables. hay mucha gente que me dice, como le decía el compañero anteriormente, mira, es que esto no se va a mover, pero no sacamos la Marina de Vieques. Claro, que fue Y peor. creímos en nosotros los puertorriqueños para hacer las cosas. Y fue una sola voz. Y encima de esto, tripartitamente, los 3 partidos estamos de acuerdo que se elimine la ley de cabotaje. Claro, claro. Ahora que no estamos de acuerdo en nada, por lo menos en algo estamos de Pero acuerdo. tenemos que estar de acuerdo. ¿Y exacto. por qué el país que es ícono de la libre competencia pues permite que haya esta situación donde no se permite la libre competencia en el transporte Bueno, marítimo debido a la ley Pues de cabotaje? yo lo voy a ser sincera, como siempre he sido. Nosotros significamos para el gobierno de Estados Unidos $43 billones al año en importaciones. Eso es así. Esa es la razón. Así que si eso es así, nosotros también tenemos derecho a que ese dinero llegue a Puerto Rico y nosotros nos podamos desarrollar económicamente. Incluso el que haya competencia pasa en todos sitios. Si hay competencia, hay mejores precios. Nosotros no estamos diciendo, y es lo que yo le he dicho incluso a las uniones, mire, yo los estoy convocando, porque ustedes también están siendo objeto de esto, Claro. ustedes está afectando Todos como pueblo. y en este espacio es unirnos todos en una sola voz, porque ahora mismo Islas Vírgenes tiene la excepción de la ley de cabotaje, Ujú. Juan las tiene parcialmente, Ujú. Aquí Y- quedamos solamente Alaska, Hawái, Hawái y Puerto Y Rico. nosotros. pero las más Pero restrictas Juan- son las de Puerto Rico. Las más restrictas son las de Puerto Rico. Incluso hay precedentes en exenciones. ¿Por qué están llegando tantos cruceros a Puerto Rico, que es donde más desarrollo económico estamos teniendo? Tuvimos una entrada de millones de turistas que nos generaron $200 millones y que desarrollaron 5.500 empleos. Pues entonces, si tenemos ya un precedente de que ya nos dieron una exención administrativa y Ok. luego la convertimos en una por ley, pues entonces no estamos saliendo de la nada. Hay algo que ya existe de Hay un exenciones que se precedente. han dado. Con Katrina, con Sandy, el presidente le dio unas exenciones administrativas porque él sabía que no tenía la capacidad para la situación de las emergencias. Así que ya existen precedentes O con sea, ya respecto se a esto. otorgó esa exención Se administrativa pues, administrativamente se le han dado A Puerto Rico. en el caso de nosotros en los en cruceros, los sí. casos de los cruceros. En el caso de lo que se llama el Passenger Vessel Act, se hizo unas exenciones primero administrativas y después legales, Se convirtió y en por una eso es que ley. los cruceros que no son construidos en Estados Unidos Entran pueden a llegar a Puerto Puerto Rico. Rico. Y hemos visto cómo ha crecido la Claro, industria claro. Wow, turística sí. y Sí. vivimos casi de la industria turística Sí, señor. en nuestro país. Así que eso es un solo ejemplo de cómo nos podemos Y desarrollar. cómo nos hemos beneficiado de esa Ah, exención. Y ¿eh? como nos hemos beneficiado de esa exención, todos nos hemos beneficiado de una u otra forma. Así que la convocatoria está en la mesa. Claro. Nada Estamos falta trabajando la exención al transporte de carga. definitivamente. Y Eso es lo que estamos, hace. y estamos sin duda alguna ante un momento histórico, por así Claro. decirlo, donde
¿Y tenemos que unirnos más como como pueblo, claro, y buscar aquellas cosas alternativas que nos que favorecen. más nos unen, que Claro, visualiza que nos divide. separan. Y esto es una, porque esto nos afecta como pueblo, como Claro. nación. No, y el hecho de que Hawái se haya unido a nosotros. Sí. Guam Ok, se haya unido a nosotros. Claro. se unió en esa Alaska se petición. unió a nosotros. del Hicieron Congreso. resoluciones en sus propios estados para incluirnos a nosotros y nosotros los incluimos a ellos en Claro, resolución. Las peticiones que se Eso hacen. nunca se había hecho. Qué bueno. Y ellos también están teniendo esta situación. Es más, le digo más, New Jersey, Sí. Maine, diferentes estados de Estados Unidos están pidiendo Claro. que no sean tan restrictas, porque de hecho cuando vino la situación de la sal en Estados Unidos por las nevadas, Sí. pues tuvieron un problema terrible, porque no la podían traer de Chile. Ah, ok. Estaba en Canadá y no la podían traer a New Jersey. Ok. Así que hemos visto que esto le está afectando a Estados Unidos también. Incluso nosotros comprarle gas a Estados Unidos, ¿quién se está afectando? Pues Estados Unidos Claro se que está sí, afectando, claro porque que nosotros no sí. estamos pudiendo comprar en Estados Unidos. Ujú. Así que hay más actores en todo esto. Nosotros vamos a tener un plan también desde el punto de vista de Hawái, Alaska y Guam, Ok. de cómo nos vamos a estar moviendo también en diferentes foros, ¿verdad? Sí. Ellos por su propia línea y obviamente como grupo también. Ok. Así que, como le dije, la mesa está servida, nos toca a nosotros puertorriqueños, no es a mí como senadora. Yo he estado trabajando con esto, le he puesto muchas horas, igual que mi equipo de trabajo, en todo esto. Creemos que es una alternativa ante la situación de crisis económica que tenemos en nuestro país, y cualquier plan para el desarrollo económico de Puerto Rico tiene que tener la eliminación del ley de cabotaje. Claro que sí. Claro Bueno, que pero ¿en qué estatus está el informe? El informe fue aprobado, Fue aprobado. el lunes. ¿Qué el lunes pasado. El lunes pasado. Estamos lunes, hablando de esta hace semana, 2 días. De esta semana, ajá, fue aprobado. Eso tiene unas conclusiones, tiene unas recomendaciones, son 22 recomendaciones que Al hacen gobierno central. sí. de todos los ¿Y foros. qué, senador, y qué restaría ahora? Bueno, lo que estamos haciendo, como te dije anteriormente, es la convocatoria del país para unirnos en diferentes grupos, en diferentes escenarios, de manera que se puedan unir a todos los esfuerzos. El Colegio de Abogados Unidad en un esfuerzo, las organizaciones religiosas en otro esfuerzo, las organizaciones sociales en otro esfuerzo, la parte educativa en otros esfuerzos. Esto es todos los foros. Además de lo que vamos a estar en verano en la Organización de las Naciones Unidas. No, y Pache, ya bueno, pronto Ujeta está también. también metido ahí, ¿verdad, mamá? No, nosotros estamos Estamos ahí, ¿verdad? Porque Ujeta en Puerto Rico, claro que sí. Gracias. Entonces lo ya, agradezco. ya está ese proceso, lo que falta, van a ir al Congreso de Estados Unidos, me dice. Eso es otra de las alternativas que vamos a estar alternativas que trabajando. Como le dije, vamos a poner en disponibilidad, se está traduciendo al inglés el informe para hacerlo disponible al Heritage Foundation, es una organización bastante fuerte en cabildeo en el Congreso. Estamos tocando las puertas de diferentes congresistas. Yo estoy haciendo todos los movimientos para reunirme con los presidentes de las comisiones que tienen que ver con esto en el Congreso. Yo estoy consciente de que mañana no se van a quitar las leyes de cabotaje, No, claro. pero si no empezamos, no podemos hacer nada. Es la cosa. Si nosotros no creemos en nosotros mismos como puertorriqueños, no vamos a poder hacer nada. Si La nosotros, oposición de los sindicatos en Estados Unidos puede ser una presión grande. De algunos Siempre sindicatos no son de todos, son de dos siempre principalmente. ha sido una presión bastante fuerte. Sin embargo, lo que yo he visto en este informe es que no se tenía toda la información de que ellos mismos se están afectando, y que ya han salido 200,000 personas de los empleos de la industria marítima por la situación que tenemos, por la industria que es vieja, que es costosa, que ya no se Ha habido utiliza. pérdida de empleo allá. A pesar de 200,000, sí, que se están afectando ellos mismos. Se están afectando ellos mismos. Claro. A mí me gustaría aprovechar la oportunidad que está la senadora, Sí. como ha habido una concertación tripartita. Sí. Si en el proceso de votación en el Senado las 3 delegaciones votaron a favor de la medida o la resolución. Sí, Claro, Sí, las sí, tres. sí. Las tres. Eso yo creo que es un PNP, paso. Pues claro, es un primer Yo paso. creo que es Claro un que paso sí. importante, yo Sí. creo que es un paso fundamental el hecho de que se haya dado eso. Eso es lo que tenemos que hacer en el país, dejar un poco al lado las Sí, diferencias señor. Partidista. partidistas Y ver las cosas que nos unen como pueblo. Claro que sí. Gracias. Bueno, senadora, le damos las gracias por estar con nosotros. Sabe que tiene un compromiso aquí del presidente y de la Unión y de nosotros, de todos. Puerto Rico, porque yo sé que todo Puerto Rico lo está escuchando ahora, y todos estamos comprometidos con Con esa causa. esta causa. Que derogar la ley. Este programa es su casa, cuantas veces desee venir, aquí le esperamos muy gustosamente. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta gesta, y Nos deseamos. claro que sí, claro que sí, claro que sí. Beneficio para todos. Muy bien. Nos Claro que sí. deseamos Muy bien, todo este muy proceso. Yo creo que
para mí lo más importante es la autoconvocatoria Claro. a todo esto. Como le dije, yo no quiero ser la protagonista en esto, yo le he puesto en la mesa la investigación, le he puesto la evidencia de lo que está sucediendo. Puerto Rico lo que necesita es una sola voz. Yo creo mucho en eso, creo en esto como puertorriqueña, creo que nos tenemos que unir en todo esto, y cuando nos hemos unido hemos que salido hacia adelante. Yo, Claro que sí. ustedes saben que siempre protegí a la población de edad avanzada, y una de las cosas que más yo he aprendido de esa población es que en los 30, en los 40, cuando las cosas estaban lo más difíciles, Sí. se unieron y echaron para adelante el país que tenemos. Porque nosotros con más recursos Claro. no nos sentimos que lo podemos hacer? Claro que sí, claro que sí. Así que está servida la mesa, pueden comunicarse con nuestra oficina, Rosana López León en nuestras Vamos a redes llegar al sociales, estudio a través de completo. ustedes también, que se comuniquen con ustedes, toda la gente que esté ¿Y disponible. algún número que se pueda comunicar? 787-977-4920, también lo pueden hacer a través de ustedes, Claro. para hacer algo concertado con respecto del punto de vista de las uniones, Claro que sí. para que uno le pueda ofrecer la información, para que lo discutamos y lo hablemos como buenos puertorriqueños. O sea, estamos disponibles al diálogo. Lo importante es que podamos identificar que muchos más puertorriqueños se pueden beneficiar ante la situación de no tener los empleos que necesitamos en nuestro país, y que podamos llevar el alimento que necesita nuestra familia a su mesa. Claro. De forma más barata. Y que podamos eliminar la crisis social ante la crisis económica, porque la crisis económica no es solamente No, esto. y que haya una justicia social, ¿no? Definitivamente. Claro que sí. Pues muchas gracias, Gracias a senadora. ustedes. Bueno, y esto ha sido todo por la tarde de hoy. Los esperamos el próximo miércoles por aquí, por WBIAC 740M. Y no se vayan, que por ahí viene Rosana Calderón con Human Advantage y los consejos de San. ¿Verdad que sí? Seguro. Pues muy buenas tardes. Buenas noches.